Bienvenidos a Demos una vez más. Os queremos desear, ante todo el equipo, unas felices Navidades, unas felices fiestas o un feliz solsticio de invierno para aquellos que celebréis todavía aquella fiesta pagana. Tenemos hoy a Pilar Baselga para hablar de algo muy especial, unas obras que están contenidas en el Museo del Prado y que le llamamos el Tesoro del Delfín. Vamos a explicar luego por qué tienen ese nombre y en qué consiste. ¿Cómo estás, Pilar? Estoy muy bien, José Luis, y quiero mandar también un gran abrazo de Navidad a todos los oyentes, a ti, a tu familia, a todas las familias, para que estemos muy unidos en este momento tan importante decir. Han pasado cosas muy gordas. Sí, te veo muy guapa, especialmente guapa esta noche, con la Es, peineta y la es mantilla. que hoy vamos a hacer un programa de peineta, que llamo yo Ole Ole 5J Viva España, porque como hemos estado diciendo pestes de mucha gente, pues hoy vamos a hablar de todas las cosas maravillosas que se están haciendo en España, entre otras cosas, pues cuidar, restaurar y presentar magníficamente el Tesoro del Delfín en el Museo del Prado. Bien, tenemos preparado un vídeo para presentaros lo que es el Tesoro del Delfín, en qué consiste, qué obras tienen y por qué es tan valioso este tesoro. Si quieres, damos paso al vídeo y luego comentamos. ¿Cómo no? El Tesoro del Delfín es una colección de joyas extraordinarias de inmenso valor, tanto por las piedras y metales preciosos que las conforman, como por su valor histórico y su rareza. Porque en efecto son tan escasas este tipo de piezas en el mundo que solo su valor es conocido por los especialistas y los coleccionistas, ya que no se encuentra ninguna de ellas en el mercado. Están todas atesoradas en los grandes museos y el coleccionista que desea tener una, pues tiene que tener mucha paciencia porque se puede decir que prácticamente no hay en el mercado. Bien, pues esta colección que hoy se encuentra en el Museo del Prado lleva el nombre de su creador, el gran delfín de Francia, Luis, que era el hijo primogénito de Luis XIV, el rey Sol. Este Luis Gran Delfín de Francia compró 698 piezas de una calidad excelsa, provenientes de Italia, Alemania, Bohemia, pero también Persia, India, China y Japón. Al morir este Gran Delfín en 1711, una parte de su colección fue vendida en subasta para poder pagar sus enormes deudas y finalmente llegan a España 169 piezas que conforman la herencia de su hijo, Felipe de Anjou, para entonces que ya era Felipe V de España desde 1700. Bien, pues de aquellas 169 piezas que llegaron a España, hoy nos quedan 144 que acaban de ser instaladas en un nuevo espacio circular del Museo del Prado llamado Toro del Ala Norte, con una presentación absolutamente impresionante, ya que se trata de la única vitrina curva de alta seguridad del mundo. Cada una de las 144 piezas tiene su estuche hecho a medida de madera, cuero, seda, terciopelo y oro, que se adaptan perfectamente a su forma, de manera a evitar que se muevan dentro de la caja, pero también para que puedan ser reconocidas sin necesidad de abrirlas. Cada pieza es a cual más extraordinaria. 49 son de cristal de roca, 71 en piedras semipreciosas, además de los cofres, estuches y hasta un juego de laca japonesa del siglo XVIII. Las piezas de cristal de roca son de cuarzo hialino, cuando es este cristal perfectamente transparente, un mineral rarísimo en la naturaleza, escasísimo. También tenemos cuarzo morado, que conocemos como amatista, o de cuarzo citrino, es decir, ahumado. Las piedras semipreciosas son jaspe, jade, heliotropo, lapislázuli, calcedonia, ágata, serpentina, alabastro. Y las piedras preciosas que decoran estas magníficas piezas son rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes y perlas. Y todo ello está engarzado en oro macizo y adornados con esmaltes. Solía contar Antonio García Trevijano, con la pasión que le caracterizaba, que había obras artesanas que tenían más méritos que muchos de los cuadros de los grandes pintores del Renacimiento, y además que tenían mucho más valor.
Hoy vamos a contemplar las piezas que se muestran en el lugar preferente del Museo del Louvre, la Sala de Apolo, y en el Museo del Prado, pero que no son grandes pinturas. El gran Delfín, hijo del rey Sol, Luis XIV, contrajo grandísimas deudas para adquirir muchas de estas joyas. A su muerte, vendieron parte de su tesoro para pagar las deudas, y el resto se lo repartieron su padre, el rey Sol, y Felipe V, que eran sus herederos. Felipe V era el primer Borbón que reinó en España. Las piezas que se adjudicó el rey Sol están en la Sala de Apolo del Louvre, y las que correspondían a Felipe V están en el Museo del Prado. Estamos viendo algunas de las piezas que corresponden a la colección francesa. Esta es la Sala del Louvre, y estas son algunas de las piezas que se exhiben en ella. Tuvimos la suerte de que el rey Sol tenía muchas piezas de cuarzo y alino, y eligió piezas de otros materiales. De este modo vinieron a España estas extraordinarias piezas de cuarzo transparente, que llaman cuarzo y alino. Antes de su nueva ubicación, estuvieron en una sala acorazada. Los niños se quedaban impresionados al atravesar esta puerta. Podemos hacernos una idea del valor otorgado a estas maravillas. En un inventario real se valoraba este Tiziano, que es Carlos V en la batalla de Mühlberg, en 200 ducados. Era el cuadro más valioso de la colección real. Una sola pieza de esta serie de joyas que estamos viendo estaba valorada en 800 ducados, 4 veces más que el cuadro más valioso de la colección real. Acostumbrados al vidrio, hoy no se valoran estas joyas como entonces, porque no se entiende que estamos ante una roca labrada, no ante un vidrio. La diferencia es que la roca de cuarzo y alino cristaliza de modo natural y homogéneo en la naturaleza. El vidrio que conocemos es producto de la fusión del sílice utilizando plomo y está realizada por la mano del hombre. Cristaliza el vidrio sin orden, de forma amorfa. El cristal de roca o cuarzo y alino era considerado un milagro de la naturaleza. Creían los griegos que era hielo petrificado en el corazón de las montañas, de ahí su nombre. El problema que plantea para labrarlo es que es muy frágil. El trabajo sobre este material era un secreto que se pasaba de padres a hijos y no salía de la misma familia. En el siglo XVI se labraban piedras que fueron encontradas en la Edad Media, pero que ya en el XVII había muy pocas y de muy pequeño tamaño. Este cuadro de la familia Miseroni, de Karel Streta, puede darnos algunas pistas de cómo se trabajaba. Antes de tocar la pieza se realizaban estudios sobre el trabajo a realizar. Luego se va devastando con sierras. Luego se pule con arena o arcilla de diferentes tamaños, cada vez con el grano más pequeño. Puede que este niño esté seleccionando el tamaño de la arena por decantación, como lo hacían los buscadores de oro. Luego se realiza el trabajo más sutil. Estas ruedas de fondo mueven brocas, como las utilizadas actualmente por las taladeradoras. La broca estaba fija y el artesano iba moviendo la pieza para dar forma a los dibujos. La broca ha de estar perfectamente fijada. Si cabecea lo más mínimo, golpearía la pieza y rompería el cuarzo. Se sabe de piezas que tardaron 15 años en elaborarse. La cabeza de este caballo mide unos 5 milímetros. Con un telescopio binocular podríamos ver su pupila. Obsérvese el bellísimo trabajo. Es el vaso de la Montería que podemos observar actualmente en el Museo del Prado. Muchas de estas piezas están dañadas porque un funcionario del museo robó las piedras engarzadas en ellas y destrozó alguna, como los pies de esta tortuga. Estos son ejemplos de cristal y alino que podemos encontrar en el Museo del Prado. Muchas de estas piezas son saleros, porque la sal era considerado un material muy noble. Los saleros eran considerados la pieza central de la vajilla y solían estar muy adornados. Como sabemos, salario es un derivado de sal,
porque los romanos pagaban en este material. Era considerado uno de los materiales más valiosos porque ayudaba a la conservación de los alimentos. Homero calificaba la sal de divina y Platón le da el nombre de sustancia amada por los dioses. Simbólicamente, la sal está unida a lo divino, a lo que se preserva, a lo permanente. En esta recreación del fresco de Da Vinci sobre la Última Cena, muestra a Judas tirando el salero, rompiendo de este modo la unión con lo divino. En el fresco original muy deteriorado no se observa con nitidez este hecho. Os mostramos algunas piezas del museo de la colección del Prado. Os mostramos algunas piezas de la colección del Prado. Desde luego, según se desprende del vídeo, lo que tenemos en el Museo del Prado es una auténtica maravilla en cuanto al tesoro del delfín. Pilar, ¿qué tienes que comentar referente a este tesoro? Bien, lo primero hay que saber que desde el que empezó el Renacimiento se puso de moda entre las élites exquisitas el competir con unas colecciones extraordinarias que se llamaban gabinetes de maravillas. En francés lo llamaban cabinet de curiosité, los ingleses cabinet of wonder y los alemanes Wunderkammer. Es decir, que en todos los países había esta tradición entre las élites de coleccionar objetos extraordinarios, joyas y también cascarones, caparazones de tortugas extrañas, en fin, también iba hacia la historia natural, hay que decir. Pero en el siglo XVII, que es cuando se hace esta colección del tesoro del delfín, eran sobre todo símbolos de poder, de magnificencia, e incluso como eran piedras preciosas y semipreciosas, concedían poderes mágicos y curativos. Luis XIV es el que empezó esta colección. Tiene una colección extraordinaria y su hijo, que iba a ser el heredero, Luis, tal vez porque estaba haciendo una especie de competencia freudiana con su padre, quería superar su padre en colecciones y se puso a comprar como loco hasta conseguir 698 piezas, todas ellas a cual más extraordinarias, de cristal de roca, piedras preciosas, en fin, lo que se ha visto en el vídeo. Cuando muere en 1711 tenía muchísimas deudas, entonces tiene que venderse en subasta para pagar las deudas y con lo que queda, una parte se la queda Luis XIV, su padre, y otra, Luis XIV se la da en herencia, que se la hubiera podido quedar, pues no, se la da en herencia a Felipe V, que ya está en España desde 1700. Entonces, lo que hace Luis XIV es que le da una dimensión además de esta dimensión de, digamos, ya no es una cosa caprichosa de objetos extraños, sino que toma una dimensión política, dinástica e histórica, porque lo que quiere es hacer el tesoro de la dinastía de los Borbones en España. Y hay que ponerse en contexto de que en este momento, cuando ocurre esta, digamos, donación del abuelo a su nieto Felipe V de España, pues estamos en plena guerra de sucesión. Es decir, que España y Francia están siendo atacadas por todas las potencias del entorno, en un tipo de guerra mundial, ¿no? Y es por eso tiene una dimensión política histórica de que Luis XIV quiere dejar una huella, quiere dejar una marca de un tesoro que defina la grandeza de la monarquía española y de la dinastía Borbón en la monarquía española. Entonces, de aquellas piezas que se subastaron, llegan a España. Y al principio las tiene en el Real Alcázar de Madrid, un palacio donde se pintan las meninas, por cierto, y es un palacio que desapareció en un incendio muy grande. ¿Y cómo es que esta colección, es el primer milagro, que este tesoro del delfín no desapareciera en el incendio de 1734, del Real Alcázar? Pues porque 10 años antes, por suerte, Felipe V se le había llevado la colección a la granja de San Ildefonso, con la idea, porque era su palacio favorito, a él no le gustaba el Real Alcázar, y se hizo ese palacio que parece Versalles, la granja de San Ildefonso, y ahí pensaba organizar una presentación en una sala de las alhajas con cosas preciosas, pero al final tampoco pudo, tuvo tiempo,
Bien, de ocuparse de la presentación. Total que todas esas joyas estaban guardadas en sus estuches. Hay que pensar que esos objetos no son, aunque se dice que eran saleros, eso todavía hay mucha gente que lo discute, por la razón siguiente. Es cierto que los saleros, y conocemos el salero de Benvenuto Cellini, eran piezas maravillosas, pero en este caso eran piezas de demasiado valor como para que alguien se arriesgara a romperlo, a limpiarlo sobre una mesa. Entonces eran objetos que estaban más bien colocados en aparadores, en lugares donde no se tocan, no se usan, no se tocan, es puro display de poder, no es vajilla, digamos, no es vajilla para usar. Bien. Entonces ya tenemos este primer milagro, ¿no?, que se salva del incendio del Real Alcázar de Madrid, y después tiene otra etapa importante que, bueno, cuando muere Felipe V se hace un inventario y eso nos permite tener el catálogo de las piezas y sabemos que había 49 piezas de cristal de roca, 71 piezas de piedras duras y además de eso el juego de caza, el juego de té, de la caja japonesa del siglo XVII, en fin. Entonces ya pasamos a Carlos III. En tiempos de Carlos III se hace otro inventario y como él tiene una gran afición por las ciencias naturales y crea el Real Gabinete de Historia Natural, decide colocar dentro de ese Real Gabinete de Ciencias Naturales el tesoro del delfín por su interés. Es un espíritu plenamente de la ilustración, ¿no?, del interés por la ciencia. Y ahora va a venir el gran saqueo, que va a ser cuando las tropas de Napoleón, en 1813, se retiran al corre-corre de España, abren el gabinete de Historia Natural y se llevan el tesoro del delfín, que meten en una carreta de paz con paja, ni siquiera tienen tiempo, porque se van al corre-corre, de meterlas en las cajas. Bien, total, que lo meten así de mala manera, viajan a París, pero por suerte por nosotros cae Napoleón. Y entonces, como teníamos el inventario, estas piezas se reclaman a Francia en 1816 y son devueltas. Y de nuevo se hace otro inventario y sabemos en qué estado estaban esas piezas en 1816 cuando vuelven a España. Entonces se regresan a España, vuelven al Gabinete de Historia Natural de Carlos III y en 1839 es cuando Isabel II, por consejo de José de Madrazo, director del Museo del Prado, deciden colocarlo en el Museo del Prado, donde no habían estado nunca. Entonces se considera sobre todo el valor artístico más que el valor mineralógico y gemológico. En 1867 se presenta en la Gran Galería como el Gran Tesoro. ¿Por qué es el Gran Tesoro? Hay que saber que el Gran Tesoro del Museo del Prado no son las Meninas ni el Jardín de las Delicias. Digamos, a nivel de precio en el mercado, es el tesoro del delfín. Por su rareza es algo extraordinario, es decir, no hay piezas de ese tipo en el mercado, ¿no? Entonces, vuelven al Museo del Prado, van al Museo del Prado, se instalan en la Gran Galería y ahí se exponen, pero en 1918 tiene lugar un robo sistemático por parte de un guardián del museo que va metiendo la mano cuando puede en las vitrinas y se lleva pues un trozo de capa, un trozo de un asa, la otra asa, y fue así arrancándole trozos a estas piezas. Incluso se llevó piezas enteras y se perdieron 11 piezas completamente y 35 quedaron dañadas. Este ladrón se llamaba Rafael Cova y, por cierto, me han dicho en el Museo del Prado que están haciendo una investigación sobre este famoso robo que llevó, por supuesto, al cese fulminante del director del Museo del Prado de entonces. ¿Qué pasó durante la Guerra Civil? Pues en la Guerra Civil las piezas fueron llevadas a Suiza, como la mayoría de las principales obras de arte del museo, regresaron en perfecto estado al final de la contienda y se vuelven a exponer entonces en el Museo del Prado. Pero al morir, es interesante este dato, en 1976 se coge el tesoro del delfín y se coloca en la caja fuerte del Banco de España, debajo de la fuente de las Cibeles. Entonces, esto es interesante porque significa que había miedo de guerra civil en el año 76 y pensaron, como eso es un tesoro, pues lo vamos a meter a buen recaudo dentro de la caja fuerte de la cámara acorazada del Banco de España.
Y ahí se quedó hasta 1989, es decir, hace poco tiempo. Y es cuando se vuelve a trasladar al sótano del Museo del Prado, donde se presentan en unas vitrinas que en el vídeo se ven al principio, unas vitrinas que son rectangulares y que están exentas, quiero decir que uno puede girar alrededor de la vitrina. Bien, y ahí se quedan hasta que hace 2 años, bueno, y por cierto, había una puerta acorazada como la de un banco, en el sótano, ahí está la puerta, la dejarán porque eso no la van a quitar, ya esa puerta acorazada de la Cámara de Seguridad del Tesoro del Delfín en el sótano. Bien, entonces, hace 2 años, Rafael Moneo estaba paseándose por el museo con Miguel Zugaza, director a la sazón del Museo del Prado, y dice, pues el Tesoro del Delfín quedaría muy bien aquí en esta sala circular del ático del Toro Norte. El Toro Norte es un edificio, un espacio cilíndrico que hay cuando entras en el Museo del Prado por la Puerta de Goya, por encima de la cúpula, que hay una gran cúpula ahí. Bien, entonces, esa idea que se hace muy fácil, un lápiz, coges un papel, haces un círculo y dices, pues quedaría muy bonito el Tesoro del Delfín aquí, en este círculo. Y esa idea se fue desarrollando, tardaron 2 años en terminar todo el proyecto y ha sido una cosa extraordinaria porque ha permitido limpiar y restaurar, desmontar, volver a montar todas las piezas, y hay una que está en el vídeo que es una joya que se llama la Copa de la Montería, donde se ve ese caballito. Bueno, el caballito tiene una cabeza de 4 milímetros y se ve la pupila con lupa, puedes ver la pupila del ojo del caballo. Bien, pues esa pieza no tenía ni la peana ni la tapa. La peana y la tapa las encuentra la conservadora que estaba a cargo de esta restauración en una caja que hay en el depósito del Museo del Prado, que se llama la caja de la policía, la llaman así, que es una caja donde han metido todo cosas que han sido traídos por la policía cuando han encontrado cosas. Y entonces esta restauradora se va al depósito, pide abrir la caja de la policía, empieza a mirar y dice, ostras, aquí hay una tapa y una peana. Y bueno, pide que se la lleven, y entonces ahí acontece el milagro, ¿no? Coge la peana, pone la pieza, coge la tapa, pone la tapa y dice ¡ah! Y ha podido recomponer la Copa de la Montería con su peana y su tapa, que estaban perdidas, porque claro, con todos esos avatares que hemos contado, pues imaginaos la cantidad de cosas que han podido pasar. Bien, total que ahora voy a hablar un poquito simplemente rápido de la presentación. La presentación ha sido motivo de un concurso. Se han presentado 4 empresas, españolas todas. Al final han sido 2 empresas españolas las que han quedado ganadoras del proyecto, que ha consistido, en total han costado casi 2 millones de euros. Ha consistido en, hay 2 partes. La vitrina curva de alta seguridad, que es la única del mundo. Una vitrina de alta seguridad siempre son rectas, no son curvas. O sea que han tenido que inventarse algo, cómo hacer una vitrina de alta seguridad de vidrio, que tiene todo un sistema de apertura secreto. De hecho, tú vas ahí y no puedes ver la apertura. Es muy complicado ver la apertura. Para poder romper el cristal hace falta dar 44 golpes con un martillo, y para evitar que si alguien se tropieza y se cae encima de la vitrina y pudiera hacer vibrar la vitrina y entonces las piezas podrían quedar dañadas, pues lo que han hecho es que los estantes de las piezas están fijadas a una parte de atrás de la vitrina, está fijada a la pared, y la caja está desconectada, quiero decir, ¿no? Es decir, las piezas están ancladas a la pared, mientras que la vitrina está alrededor de ese fondo. Otro detalle, por ejemplo, cuando vas a ver la exposición, están los textos escritos. Los textos se escriben sobre un plástico y ese plástico hay que pegarlo. Bien, pues para evitar que las emanaciones de la tinta plástica de las letras pudiera afectar a las piezas, se han pegado
antes han esperado 3 meses a que se seque bien la pintura, que deje de emanar pues, productos tóxicos, químicos, que podrían dañar las piezas, y después ya han montado las estanterías. Cada pieza ahora tiene su iluminación. Hay baldas que son opacas, que son negras, y hay otras que son translúcidas y que iluminan la pieza por debajo. Luego tienen unos mini foquitos, cada pieza, y luego tiene unos focos por arriba de la vitrina que los ilumina desde arriba. Así que podemos ponernos la medalla. Es un trabajo extraordinario el que han hecho conservadores, restauradores, los de las vitrinas, los del montaje, en fin. Ha sido un trabajo en un coro muy bien armonizado de todos estos grandes profesionales que aman nuestro patrimonio nacional, que lo cuidan, que lo restauran y que se han apasionado con esta historia, esta parte de la historia del arte español. Oye, qué curioso todo lo que has contado y qué maravilla que en España seamos capaces de hacer cosas de estas, que están, por supuesto, a la altura de un Louvre o de los museos americanos o los museos ingleses. Es más, te diré, José Luis, que si vienen los de París, los del Louvre, porque la parte de Luis XIV está en el Louvre, se caen al suelo. O sea, ellos no tienen no está tan bonito. No, porque una de las cosas que pasan con las vitrinas exentas, que es lo que pasaba en el sótano del Prado, es que cuando tú estás mirando la vitrina, a través del cristal ves las otras vitrinas. Entonces tú no te puedes concentrar en una sola pieza. Y luego esas vitrinas no permiten esta iluminación específica. Por ejemplo, hay algunas piezas que tienen un foquito que ilumina el interior de la pieza para que tú puedas ver que son piedras semipreciosas translúcidas y todos los matices que hay dentro del color, que cuando tú, como lo sabéis, tú miras, pones una luz dentro del alabastro y ves las vetas del alabastro. Ahora, no pones esa luz y el alabastro es blanco. Entonces, por eso han hecho un trabajo extraordinario. Y los alemanes y los franceses y los rusos, si vienen, se caen al suelo, te lo digo. Bueno, es una de las maravillas que tienen estas piezas, sobre todo las que son de cuarzo y alino, que al iluminarlas dejan una señal como si fueran llamas, que eso se distingue del vidrio normal que tenemos, que utilizamos todos los días. Ahí metes una luz y sale la luz uniforme. Eso no ocurre con la roca hialina. Aparecen como una llama. De todas maneras, es una maravilla de la ingeniería española, que hay que presumir de ello. Pero hay que tener en cuenta también que estas piezas fueron fabricadas en una ciudad española. Fueron fabricadas en Italia, en Milán, cuando Milán era parte de España. O sea, bueno, esto es fantástico porque además está relacionado. Milán sigue siendo hoy, y desde entonces, estamos hablando del siglo XVI, desde Leonardo da Vinci, desde los Sforza, Leonardo da Vinci trabajaba para los Sforza, es la ciudad de los productos de lujo. Y fueron sabemos que Leonardo da Vinci hizo máquinas, unos tornos y unas máquinas de pulir, que permitía el grabado de estas piedras, porque hay que explicar que la piedra de cuarzo no es transparente. O sea, tú encuentras un cuarzo y lo tienes que pulir. Entonces, primero lo desbastaban para darle la forma de la pieza, después le daban la talla sutile, que llamaban, que era ya para darle la forma final, después se pulía y luego se grababa. Se grababa solamente, o sea, sobre todo se grababa si había defectos en la copa, en el cristal. Por ejemplo, hay una copa muy bonita en el Tesoro de Madrid y ahí del Prado, que es que hay un defecto que hace como que hay estrellas, como una especie de vía láctea, que es un defecto del cristal. Pues han utilizado eso para hacer creer que es el dios Zeus que está sobre una especie de colchón de estrellas, que está así como tumbado encima de un colchón de estrellas. Es precioso, precioso, precioso. Y entonces, otra cosa que hay que explicar es que el torno era fijo. Creo, no sé si lo dices creo que sí que lo dices ¿verdad? Lo dices. El torno era fijo y cogías la pieza y la tenían que labrar así con el torno fijo. Pero, ¿qué pasa? Que tú no ves lo que estás haciendo. Tú no puedes mirar por debajo lo que estás haciendo. Y además es que no te puedes equivocar. En la mayoría de los trabajos te puedes equivocar. Aquí
es muy difícil que te equivoques. Si te equivocas y rompes la piedra, la hemos fastidiado. Y si la tienes que volver a pulir, o sea, no hay error posible. Y eran familias, trabajaban dentro de la familia para no salir por la calle con la pieza. La pieza, todo el trabajo de la pieza, desde el primer desbastado hasta la terminación de orfebrería con piedras preciosas o esmaltes, todo eso se hacía en el interior del mismo taller. Y los talleres eran Miseroni, en Milán fueron Miseroni, Fontana, Tortoni y Arazzi. Y eso es a lo largo del siglo, parece, o sea, como principios del 16, Miseroni, segundo del 16, segunda mitad, Fontana, primero del 17, Tortoni, final del 17, Arazzi. Parece ser que es la misma familia en realidad la que mantenía los secretos y se los iban pasando. Y cambiaba el nombre, pero en realidad debía de ser la misma familia que iba pasando de mano a mano el secreto de la talla. Yo observo aquí que ha habido un cambio enorme en lo que es el gusto por la belleza, el gusto por el arte, desde los siglos XVII, XVI, XVII hasta el actual. Hoy consideramos arte, por ejemplo, un Mondrini o un Malevich, que son cuadros monocolores, que tienen un color solo, que tienen dos o que tienen unas cuantas figuras geométricas. Digamos que hay poco trabajo, aparentemente, poco trabajo para su realización. Si nos comparamos con estas piezas que estamos diciendo que tardan años en hacerse y con una técnica extraordinaria, habría que preguntarse si es arte o cuál de los dos extremos es el arte o dónde confluye el arte en esos dos extremos. En el extremo, digamos, de la artesanía, porque al fin y al cabo esto es artesanía, es unos conocimientos específicos que van pasando de generación en generación. Y para fabricar una pieza te tenías que someter a las reglas de esa artesanía. Sin embargo, el arte actual o el arte de Malevich, por ejemplo, de Mondrian, pues no se someten a esas técnicas, no se someten a esa disciplina y es todo creatividad. La diferencia yo creo que es que la belleza de estas obras, aunque se consideren artesanas, es muy superior a la belleza que puede dar lugar pues, a un cuadro de este tipo de monocolor. Sin embargo, carecen de originalidad, es decir, esas piezas son extraordinarias, son únicas, pero falta la originalidad que debe de tener todo arte. ¿Qué piensas de esto, Pilar? No he entendido bien lo de le falta originalidad. ¿Qué quieres decir con eso? No he entendido. Sí, una obra artesana te tienes que someter a la disciplina que has heredado. Una obra de arte tienes que meter una nueva disciplina o tienes que crearla. Tienes que ser original, no solamente al copiar las cosas que haces, sino hay dos tipos de originalidad. Originalidad en el arte, que es en la disciplina artesana que es necesaria para hacer una obra, y la originalidad del arte, ¿por qué se hace esa obra? En esta última originalidad es la que falta en estas piezas, a pesar de que ser muy bellas. Sin embargo, no tiene originalidad, son conocimientos heredados de padres a hijos. ¿No es así? No, para nada, no estoy nada de acuerdo. Lo que hemos visto del Tesoro del Delfín es que son todas obras originales en el sentido de que son todas diferentes. O sea, lo original es lo que es único, es original único, no hay otro igual. Entonces, el problema, que tú has dicho la palabra, someterse a la técnica. El arte contemporáneo, y empezó pues eso, al final del siglo XIX, contemporáneo, es la falsa libertad, esta libertad libertina, que yo llamo luciferina, porque es la libertad del ombligo, hago lo que me da la gana. Y entonces, en base a hago lo que me da la gana, evidentemente, pues digamos que si tú haces lo que te da la gana, pues probablemente siempre será diferente, porque es cierto que no hay dos bostezos iguales, dos pedorretas iguales, dos vómitos iguales, todos son diferentes, pero es la misma naturaleza que es así, eso no tiene por qué ser original del artista. Hay una confusión, José Luis, completa sobre qué es el arte y cuál es el propósito del arte. El arte no está hecho, en mi opinión, esa es mi opinión y lo que ha sido siempre así en la historia, no está hecho para que una persona egotista con un ombligo y con un ego que se lo pisa esté obsesionada por imponernos sus visiones, muchas veces de ellas nihilistas de la vida, sino que siempre el arte ha sido dar a la sociedad, porque el arte es para la sociedad, no es para uno mismo. Para uno mismo se llama onanismo, se llama paja, hacerte una paja mental, ¿eh? Entonces haces el arte del onanismo, lo podríamos llamar ahora, ¿no? Y esperando que alguien se interese por
el proyecto onanista que has tenido, ¿no? Pero en el pasado no se entendía el arte para uno mismo, siempre hacías algo para los demás, para agradar a los demás, para hacer que su vida fuera más bella, su entorno más bello, más agradable, y siempre con la idea de la excelencia. Y eso es el arte. El arte es que algo sea... Hacer algo con arte, ¿qué significa? Hacer algo con excelencia. Sí, sí, lo que pasa es que es verdad que un artesano jamás hace dos obras iguales, pero claro, da igual la disciplina que sea. Por supuesto, en esta claro, ni mucho menos. En esta estamos hablando que digamos que es la artesanía llevada al extremo de la belleza. Sin embargo, el arte, tal como lo entiendo yo, siempre tiene que expresar algo sublime. Es decir, provocar una emoción o una pasión que generalmente está dormida y que solamente te la despiertan por grandes obras de arte, no solamente en pintura, sino en literatura o en música. Pero estas obras que estamos diciendo es sublime en cuanto que es extraordinariamente bello en sí mismas, pero no le falta esa expresión. ¿No? ¿No crees? Eso yo creo que estás hablando desde una perspectiva heredada del romanticismo. Sí. Estás hablando de lo sublime desde el romanticismo, pero si nos vamos a Longino, que es romano, de lo sublime, de su libro de lo sublime de Longino, él no habla de ese aspecto, sino de la excelencia, de la excelencia en la oratoria, porque él no habla del arte. Hay que saber que en el pasado, tanto griegos y romanos y durante toda la Edad Media, la pintura y la escultura no eran consideradas artes ni siquiera artes liberales, solo la música. El arte por antonomasia siempre ha sido la música y después por derivación la poesía y para los romanos la oratoria, pero pintar era una tecné. De hecho, tecné se traduce al castellano en arte. Tecné es la palabra griega. Entonces es una técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el romanticismo nos han, contado la película de esta expresión del alma humana. ¿Tú te crees? Yo no veo para nada que sea menor la excelencia de la delicadeza de esos trazos, la belleza de esos movimientos, de esos caballos. Yo no veo que hay... Es nuestra mirada deformada por la historiografía. Que va compartimentando. El arte elevado es la pintura y la escultura, cuando nunca fue así. Es así desde hace siglo y medio, ¿no? Bueno, empezó con el romanticismo. Y para, incluso en tiempos de Goya, para Carlos IV, el tesoro del delfín era mucho más arte y mucho más importante que un cuadro de Goya. Sí. Y nosotros le hemos dado la vuelta a la tortilla porque, ¿sabes por qué? Porque hay el negocio, lo que hemos estado hablando en los otros vídeos, está el negocio. Tú no puedes especular con el tesoro del delfín. ¿Por qué? Porque no hay, porque nadie lo va a vender. ¿Cómo van a hablar del tesoro del delfín y de la...? Porque si hubiera piezas, ya te digo yo que se hablaría de esto, pero no hay. Están todas o en el Prado o en alguna colección privada italiana, en el Louvre, en Rusia. En el Louvre, en el Hermitage creo que también tienen alguna. Y ya está, para de contar, están todas en museos. Entonces eso no existe como mercado. Como no existe como mercado, no vamos a correr un tupido velo y no vamos a hablar de eso. Eso no es arte. Pero esto, para mí es increíble. Bien, no hay duda de que es el culmen de la excelencia, que es el culmen de algo bien hecho, de la belleza descriptiva, eso no hay duda. Bueno, Pilar, ha sido muy interesante tanto la exposición del Tesoro del Delfín como las reflexiones que has hecho referente al arte. Yo creo que con esto ya nos despedimos, os deseamos un feliz año y terminar bien las fiestas. Eso. Y que el año que viene sea un año no nuevo, un año bueno. Sí. Un año bueno para la humanidad. Hemos entrado bien, vamos a entrar bien. Sí, sí. Hasta pronto a todos. Gracias, José Luis. Adiós.